Bienvenidos a Hechizos y Magia. En este análisis profundizaremos en un fenómeno complejo y enigmático, los síntomas asociados a un entierro. Frecuentemente, las personas afirman sentir la influencia de fuerzas malévolas sin poder identificar la causa subyacente. El entierro representa una de las formas más insidiosas de brujería, en la cual se entierran objetos simbólicamente vinculados a la víctima con la intención de infligir daño de manera sostenida y subrepticia. A continuación, analizaremos los síntomas más característicos que podrían sugerir la influencia de un entierro, arrojando luz sobre sus manifestaciones tanto físicas como psicológicas. El agotamiento extremo y persistente es uno de los primeros síntomas que se presentan, un agotamiento que no se mitiga con el descanso, y que deja al individuo en un estado de debilidad crónica. A pesar de seguir una rutina de descanso adecuada, la persona afectada experimenta una fatiga abrumadora y desalentadora, como si las energías vitales fueran succionadas de manera continua. María, de 35 años, sufrió una pérdida drástica de vitalidad que la sumió en una desesperación profunda e incesante, describiéndolo como ser arrastrada hacia un abismo sombrío sin fin. Posteriormente, se descubrió que un entierro se había realizado utilizando una prenda de su ropa, enterrada en un cementerio. El proceso espiritual de limpieza que inició permitió que, paulatinamente, su energía comenzara a restaurarse, sintiéndose finalmente libre de aquel invisible y opresivo cautiverio. Este agotamiento no es solo físico, sino también emocional y mental. La víctima siente que incluso las tareas más simples resultan imposibles y una nube de desesperanza parece envolverlo todo. Otro síntoma relevante es la pérdida inexplicable de dinero o bienes materiales. En estas circunstancias, las finanzas del individuo se desploman sin motivo aparente, como si una sombra oscura estuviera sistemáticamente minando sus esfuerzos. Juan, un comerciante experimentado, empezó a notar cómo su negocio se desmoronaba, las ventas disminuían sin razón evidente, los productos se deterioraban misteriosamente, y todos sus intentos por prosperar se veían frustrados. Tras una consulta con un especialista en el ámbito espiritual, se descubrió que había sido objeto de un entierro diseñado para arruinar su estabilidad económica. Diversos rituales de limpieza fueron necesarios para disipar la energía negativa que lo rodeaba y, finalmente, su negocio comenzó a prosperar nuevamente, como si una luz hubiera atravesado la densa penumbra. Además de las pérdidas materiales, Juan también experimentó una sensación constante de inseguridad y vulnerabilidad, como si cada paso adelante fuera seguido de un golpe inesperado que lo hacía retroceder dos más. Los problemas de salud son otra manifestación común en aquellos que sufren un entierro. Estas dolencias se presentan como enfermedades que desafían el diagnóstico médico o como padecimientos físicos inexplicables, tales como migrañas persistentes, molestias digestivas recurrentes y dolores musculares sin causa aparente. Laura, una joven de 28 años, comenzó a padecer dolores intensos en el estómago y migrañas que parecían surgir de la nada, dejándola sumida en una sensación de impotencia angustiante. Un sanador espiritual descubrió que una fotografía suya había sido enterrada junto con hierbas dañinas, lo cual generaba este malestar persistente. Tras un proceso de liberación espiritual, Laura experimentó una mejoría significativa, como si una niebla opresiva finalmente se disipara, devolviéndole la claridad mental y la serenidad. Cabe destacar que este tipo de manifestaciones físicas no solo afectan al individuo en el presente, sino que también pueden sembrar un profundo temor por el futuro, ya que la incertidumbre de no saber cuándo aparecerá el próximo síntoma mina su bienestar emocional. Las pesadillas recurrentes representan otro síntoma significativo. Estos sueños suelen ser extremadamente vívidos, aterradores y dejan al individuo en un estado constante de desasosiego, perturbando su descanso y su estabilidad emocional. Pedro, un hombre de 40 años, empezó a tener sueños en los que era perseguido por sombras llenas de un odio visceral e indescriptible. Estas pesadillas lo dejaban física y emocionalmente agotado, y el temor parecía prolongarse durante el día, como si aquellas sombras no se limitaran al ámbito onírico. Eventualmente, Pedro descubrió que había sido víctima de un entierro que impedía su descanso y lo sometía a una constante opresión espiritual. Con la ayuda adecuada, logró liberarse de estas influencias oscuras y recuperar la tranquilidad que tanto anhelaba. Estas pesadillas eran tan reales que, a menudo, Pedro se despertaba con sudores fríos y una sensación de parálisis, como si las sombras hubieran cruzado al plano físico, dejando una huella profunda en su estado mental. Otro síntoma importante es la constante sensación de ser observado o perseguido.
Las víctimas de un entierro suelen describir una percepción incesante de ser vigiladas, una energía oscura que parece acecharlas en todo momento, lo cual genera una angustiante sensación de paranoia. Carolina, por ejemplo, experimentó una constante percepción de que algo la observaba desde las sombras de su hogar, lo cual afectaba su capacidad de concentración incluso en el trabajo. Esta sensación opresiva y agobiante solo comenzó a disiparse después de recibir ayuda espiritual y realizar rituales de limpieza, lo cual le permitió finalmente recuperar la paz y la calma en su vida diaria. La sensación de ser vigilada la llevó a alterar su rutina diaria, evitando ciertas áreas de su casa e incluso teniendo que mantener las luces encendidas durante la noche, con la esperanza de ahuyentar la energía maligna que sentía sobre ella. Estos cambios afectaron significativamente su calidad de vida, generando un desgaste adicional y una constante sensación de vulnerabilidad. Los bloqueos en proyectos personales o profesionales también son síntomas extremadamente comunes. Las víctimas perciben que cada esfuerzo por avanzar se ve frustrado por obstáculos que no logran explicar, como si existiera una fuerza invisible que los mantuviera atrapados. Alejandro, un emprendedor, experimentó reiterados retrocesos en sus proyectos. Cada vez que parecía estar avanzando, algo inexplicable lo empujaba hacia atrás, atrapándolo en una sensación de desesperanza. Tras una consulta con un especialista espiritual, se descubrió que un entierro bloqueaba su camino. Con la realización de un ritual de liberación, la sensación de estar atrapado comenzó a desvanecerse y Alejandro pudo finalmente vislumbrar cómo los obstáculos empezaban a desaparecer. Estos bloqueos no solo implicaban pérdidas económicas, sino también una devastación emocional, ya que la incapacidad de ver progresos minaba su confianza y lo hacía dudar de su propia capacidad para lograr sus metas. Un síntoma particularmente perturbador es la aparición de objetos extraños en el hogar. La presencia de restos de animales, velas usadas o muñecos en lugares insospechados no es una coincidencia. Estos objetos suelen estar imbuidos de energía negativa y constituyen indicios claros de brujería. Sofía encontró plumas y restos de velas negras en su patio. Inicialmente pensó que se trataba de una broma de mal gusto, pero pronto la atmósfera sombría y opresiva que comenzó a invadir su hogar se volvió innegable. Un guía espiritual le confirmó que esos objetos formaban parte de un entierro destinado a afectarla. Tras una limpieza ritual, la energía oscura comenzó a disiparse y los extraños hallazgos dejaron de ocurrir. Además, la aparición de estos objetos coincidió con una creciente sensación de temor que la llevó a evitar ciertas áreas de su casa, sintiendo que estaban cargadas de una presencia maligna. Incluso sus mascotas parecían percibir esta energía negativa, mostrando comportamientos inusuales como ladrar sin motivo aparente o evitar ciertos espacios, lo cual intensificaba aún más la sensación de inquietud de Sofía. Las relaciones interpersonales también se ven severamente afectadas en estos casos. Disputas constantes, distanciamiento y rupturas inexplicables a menudo se originan a partir de influencias externas y malévolas. Marta notó cómo sus amigos y su pareja se distanciaban inexplicablemente, como si una sombra se interpusiera entre ella y sus seres queridos, aislándola en un estado de tristeza y soledad. Después de una consulta espiritual, descubrió que un entierro había sido realizado con el propósito de romper sus relaciones. Una vez que las energías negativas fueron liberadas, Marta logró restablecer los lazos con sus seres queridos y la oscuridad que la envolvía comenzó a desaparecer. El impacto en su vida fue devastador, ya que durante el tiempo en el que estuvo afectada, perdió el apoyo emocional crucial de sus amigos y seres queridos, lo cual la sumió en un estado de desesperación del que solo pudo salir al liberarse de las energías oscuras. La presencia de malos olores sin fuente aparente, como el hedor a azufre o carne podrida, es otro síntoma claro de un entierro. Manuel, de 50 años, comenzó a percibir un fuerte olor a azufre en su hogar, especialmente durante la noche. Este olor parecía emanar de las sombras mismas, impregnando el ambiente con una densidad casi tangible. Tras una investigación espiritual, se reveló que había sido víctima de un entierro destinado a perturbar la energía de su hogar. Con la intervención de un sanador, Manuel logró eliminar el mal olor y restaurar la armonía en su espacio, disipando así la influencia negativa que se cernía sobre él. El olor persistente generaba una atmósfera irrespirable, haciendo que Manuel se sintiera incómodo en su propio hogar. Los invitados también notaban el olor, lo cual creó una situación de aislamiento social, ya que Manuel evitaba recibir visitas por la vergüenza de que su hogar fuera percibido como un lugar desagradable e inhóspito. Por último, los cambios abruptos y extremos en el estado de ánimo constituyen un signo relevante de la influencia de un entierro.
La persona puede pasar de la calma a una profunda ansiedad o depresión de forma repentina, sin razón aparente, como si perdiera el control de sus propias emociones. Claudia, por ejemplo, comenzó a experimentar episodios de ansiedad y tristeza que parecían surgir de un vacío oscuro e incontrolable. Estos episodios afectaban profundamente su vida personal y profesional, sumiéndola en una espiral descendente. Luego de una consulta espiritual, se identificó que un entierro había sido realizado con la intención de desestabilizarla emocionalmente. Tras realizar los rituales de limpieza, Claudia se sintió liberada de una pesada carga que la había estado arrastrando hacia la desesperación. Estos cambios de ánimo no solo afectaron su vida profesional, provocando una falta de motivación y pérdida de oportunidades laborales, sino que también la desconectaron de sus pasatiempos y de las cosas que solían darle alegría, dejándola en un estado de apatía total. Si experimentas uno o varios de estos síntomas, es posible que estés siendo víctima de un entierro. La buena noticia es que existen formas de protegerte y liberarte de estas energías oscuras. Buscar ayuda espiritual es esencial para romper con estas fuerzas negativas y recuperar el control de tu vida. La energía positiva, la fe y la intención consciente de protegerte pueden ayudarte a superar incluso las influencias más oscuras. No subestimes la importancia de realizar limpiezas periódicas y mantener un enfoque consciente sobre tu bienestar espiritual y emocional. A través del uso de amuletos de protección, rituales de purificación y prácticas espirituales, es posible crear un escudo energético que te resguarde de futuras influencias negativas. Es fundamental entender que el trabajo de sanación y protección es continuo, y que mantenerse vigilante puede marcar la diferencia entre ser vulnerable a estos ataques o estar plenamente protegido. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre los síntomas de un entierro. No olvides suscribirte a Hechizos y Magia para más contenido sobre brujería, magia y el mundo espiritual.